Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita con el vídeo de las 4 claves de la semana. Empezamos a grabar hoy sábado 14 de octubre a las 9:07 de la mañana. Espero que hayan pasado una buena semana. Yo esta semana no me voy a quejar de los vecinos de arriba, porque llevo 15 días ya en Suiza, como saben, y los vecinos de aquí son muy diferentes. He de decir que estoy en un bajo, abajo no tengo nadie, pero tengo al lado a unos y arriba a otros y no les he oído ni una sola vez. Y llevo 15 días, igualito, igualito que los que tenía en España, ¿no? Que me hacían la vida completamente imposible. Así que encantado de la vida. Me acuesto una hora más pronto y el silencio es absoluto, ¿eh? Pero absoluto, tanto a nivel de la calle, porque estoy en medio de la montaña, aquí casi no pasan coches de noche, y como a nivel de gente. Así que encantadísimo de la vida de estar aquí. Por lo demás, pues nada, trabajando en esta nueva fase de la vida, aún tendré que estar yendo y viniendo de aquí para allá una temporada, pero bueno, eh, muy bien, la verdad es que muy bien. Esta semana ya me he puesto un poquito más al día de series y me he visto bastante, porque es larguísima, son 22 capítulos, me he visto bastante de la nueva temporada de Good Doctor, que la recomiendo. Parece que es la sexta temporada, la recomiendo totalmente, todas las temporadas. Está muy bien hecha, una serie que se ve con mucho agrado, está muy bien. Y alguna que otra peliculilla he visto por ahí. Como aquí se ve porque todas estas cosas las veo con una VPN española, claro. Pero también en la tele normal, la única que se ve es la primera. Y bueno, pues alguna película de esas que echan antiguas en la primera, pues voy viendo. Ayer por la noche vi una que no estaba mal. Tenía veintitantos años, pero estaba bien. Una española que se llamaba Plenilunio, sobre un psicópata que va matando a niñas, una cosa así. La trama está bastante bien y está bien. Bueno, pero no les aconsejo que vean películas tan antiguas. Ustedes tienen más acceso y pueden ver más cosas. Un poco triste por el amigo Carlitos, que está llegando al final de la temporada un poco cansado. Ya lleva algunos torneos que no termina de llegar a las finales. Bueno, ha hecho una temporada magnífica, eso está clarísimo, magnífica, imposible de hacer mejor. Pero me da la sensación que le va haciendo falta un descanso. Me ha dado un poquillo de pena que lo hayan eliminado tan pronto en estos días. Bueno, antes de empezar un poquillo de propaganda, por un lado comentarles, como pueden ver aquí en los anuncios de la web, es que hay un acto presencial el día 26 en Madrid, del equipo de Serenity Markets, y están invitados. Pueden pinchar aquí, reservar su plaza. Habrá 2 mesas redondas, una conferencia, en fin, un poco de convivencia, sobre todo, con un cóctel al final y demás. Para el que no pueda ir, pues evidentemente luego lo podrá ver grabado en vídeo. Y por otro lado, pues recordarles que en Gloversia, la EAFI de la que soy socio, pues acabamos de poner en marcha un novedoso sistema de opciones que está a disposición. Bueno, somos los asesores de Ursus, que es una agencia de valores, y a través de Ursus se puede contratar el servicio debidamente autorizado. Pertenecemos tanto nosotros como Ursus estamos inscritos, mejor dicho, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y es un sistema pues para perfiles de riesgo alto, pero que nos estamos currando mucho y yo estoy bastante contento. Advierto ya, ahora vamos a comentar muy rápidamente 4 cositas de este sistema, que estamos preparando otro para perfiles de riesgo menores, también basado exclusivamente en opciones, y que la SICA Multimercados va a invertir una cantidad bastante importante en este segundo sistema más moderado de opciones, que lo presentaremos en breve. También creo que tal y como están los mercados, es una de las mejores maneras de aproximarse. Bueno, como vemos, el sistema pasado ha sido negativo, ha bajado un 2,70, recuerdo que es un sistema agresivo,
Solo trabaja con opciones del SP500 cuando el subyacente pues bajó 4,87%. Aquí tiene un poco por dónde se va a mover y en general el sistema está con un posicionamiento neutral. Si sube por encima de 4.470, tomaremos posiciones, retocaremos las posiciones con un sesgo alcista, y si perdiera el 4.280 aproximadamente, siempre hablando del futuro, pues le cambiaríamos un poco la estrategia. Hay que recordar aquí, bueno, tienen los contactos, pueden contactar con Ursus, este teléfono, en este correo, también nos pueden preguntar a nosotros en info@gloversia.com, y aquí tienen un poco pues todas las cifras del sistema desde que estamos en real. Aquí está el backtesting y aquí desde que estamos en real. En lo que llevamos de año, pues estamos en un más 19,59%, mientras que el SP500 está con un 8,01%. Por cierto, el menos 2,70 del mes pasado se recuperó los primeros días del mes, ya está completamente recuperado en este momento. Estaríamos, por lo tanto, en cerca del 22 o 23 más o menos. También recordar que nuestros servicios en Gloversia, pueden entrar en gloversiasicaf.com y ahí pueden ver todos los servicios que tenemos, son muchos. También están abiertos a todos los amables escuchantes que nos ven de todos los sitios de Hispanoamérica, no solo para los españoles. Tenemos muchos clientes también de otros países de América, por ejemplo. Se puede trabajar con nosotros perfectamente. Creo que podemos ser una buena vía de inversión. Y nos vamos al mercado. Aquí tienen el gráfico del spot del SP500. He decidido que a partir de ahora voy a hacer todos los análisis, ya que es nuestro índice principal y donde basamos todas nuestras estrategias. Pues he decidido que voy a hacer el análisis en el spot, porque había muchos jaleos, me ha escrito muchísima gente, yo lo miraba en el futuro del mini SP500 y la mayoría de ustedes lo están viendo en el spot o en CFDs. Y los CFDs, claro, se basan en el spot. En cualquier caso, advierto que un gráfico de CFDs no tiene por qué coincidir con este. Se parecerá bastante, pero el gráfico del CFD lo que hace es reflejar lo que mueven los clientes de esa casa de CFDs. Este es el gráfico del spot del mercado real. Puede haber algunas diferencias, pero vamos, este es el spot. Aquí sí que ya no puede ser, que los problemas estaban en los ajustes que hacen los futuros por dividendos y también por los ajustes de los vencimientos. Entonces, a partir de ahora siempre trabajaremos con el spot. Aquí no puede haber diferencias, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro escenario que vamos manejando. La tendencia alcista está muy sucia, ya lo dijimos la semana pasada, y lo que nos faltaba, el nuevo conflicto en Oriente Medio, lo que nos faltaba. Al final, uno aprende con el paso de los años que tú ya puedes hacer todos los pronósticos que quieras, que no hay un solo año en el que no te aparezca una cosa nueva que no te esperabas, puede ser buena, puede ser mala, nunca sabes, y que esa cosa nueva que no esperaba nadie, pues te mueve al final bastante mercado, o al menos te influye, o al menos te hace cambiar el análisis. Pues ya tenemos otra aquí. O es que alguien se esperaba lo del COVID, o es que alguien se esperaba lo de la guerra de Ucrania, o es que alguien se esperaba 14.000 cosas más, la guerra comercial que tuvieron Estados Unidos y China en la época de Trump, o aquella famosa devaluación sorpresa del yuan en agosto del 2015, tantos acontecimientos inesperados que han movido tanto mercado, que por eso yo soy tan reacio a ser tan... todo eso que se hace ahora a finales de año, previsiones para el año que viene, yo qué sé. Si quieren que les dé una previsión para el año que viene, mi previsión va a ser que yo no lo veo esto claro y que creo que el mercado va a seguir dando tumbos por ahí y no vamos a ir a ninguna parte. Lo que habrá que aprovechar son los largos tramos hacia abajo y hacia arriba. Por eso precisamente me estoy volcando con los clientes y a nivel personal, sobre todo en el mercado de opciones, porque nos permite movernos en todo tipo de entornos, bajistas, alcistas, laterales, en fin, no estar tan sujetos a que o se inicie una tendencia que mucho me da a mí, que no se va a iniciar en bastante tiempo, o esto va a ser, pues eso, pues jugar a corto plazo, como mucho, intentando salirte en cuanto ganas algo e intentando meterte al revés, o haciendo cosas así. Es que lo tengo bastante claro. Miren este gráfico. Al final, la cruda realidad es esta.
desde julio del 2021, donde tuvimos esa subida un poco rara que tuvimos durante el 2021, que eso va a costar bastante volverlo a ver, el SP500 no ha ido a ningún lado, a ningún sitio. Estamos en el mismo sitio que hace 2 años, con bandazos y como muy bien dibuja el autor del gráfico, pues aquí hay una zona donde lo empapelan. La zona 4400, 4800. Eso es la zona de empapelar. Cada vez que llega ahí te lo empapelan. Porque la gente no lo tiene claro. Mucho rollo con la economía ricitos de oro, que todo va muy bien, y el mundo Disney que monta la Fed, y no sé qué, y no sé cuántas. Pero al final el mercado real no se cree, ni el caso de la manteca se cree ya la Reserva Federal. La Reserva Federal no tiene ninguna credibilidad en este momento. ¿Por qué? Porque han cometido demasiados fallos. Y siempre les digo lo mismo, que cometa un fallo usted o que lo cometa yo, que estamos aquí en casa, nosotros solos, dándole a la cabeza, pero es que ellos tienen una legión de economistas a su favor, por lo tanto, tienen bastante menos perdón. Bueno, pues esta gente no ha dado ni una, van siempre detrás de la curva. Y al final, ¿qué pasa? Pues que el mercado ya no les cree. Y de verdad vamos a salir de aquí, de este lío. ¿De verdad vamos a tener ese aterrizaje suave, maravilloso, mundo Disney con Dumbo volando por el aire con las orejas que nos dice la Reserva Federal? Yo no lo creo. No me lo creo. Y como no me lo creo, pues veo muy difícil que vayamos a salir de este lío. Francamente. Y no solo no es que no lo vea yo, es que no lo ven los que lo tienen que ver, que son las manos más fuertes. Fíjense este gráfico reciente que ha publicado Goldman de las posiciones de su Prime Book. El Prime Book, recuerdo que ellos son un broker también, que es la élite de sus clientes. Son sus clientes más importantes, más grandes. Ahí hay hedge fund, grandes corporaciones. Bueno, pues esta gente, si de verdad confiara, ¿creen ustedes que estarían ahí? Eso es el número de cortos que hay. Se ha reducido, llegó a estar bastante más alto, pero esta gente no se fía un pelo. Precisamente ese elevado número de cortos puede provocar que haya una reacción a corto plazo, precisamente. Y más teniendo en cuenta en la época estacional en la que estamos entrando. Como pueden ver, por fin hemos salido de la terrible estacionalidad negativa de agosto, de septiembre y de mediados de octubre y ahora estamos en esta fase de estacionalidad. Esto es más importante de lo que parece, porque la estacionalidad no está ahí porque sí, porque haya no sé, un mago que hace que en determinadas partes del año se vaya peor y en otras mejor. Hay muchos factores ahí detrás que están provocando que esa estacionalidad aparezca. Y esos factores van a volver a aparecer en esta fase del año. Problema, que nos hemos metido con otro lío, con todo esto de Israel y todas estas cosas y demás. Pero, como hemos dicho tantísimas veces, las guerras no mueven el mercado. Ahí tienen una tabla con asuntos geopolíticos que no han provocado grandes variaciones en el mercado. Y, por ejemplo, pues me permito recordarles que hay mucha gente que está asustada porque cree que esta situación en Oriente Medio se parece mucho a la guerra del Yom Kippur. Recuerdo que la guerra del Yom Kippur, que como ven aquí en la tabla, pues empieza el 10 de junio del 73. La guerra empieza porque los ejércitos regulares de Egipto y de Siria toman determinadas posiciones dentro de Israel, al que atacan, una guerra convencional, Israel pues responde. Entonces ahí se monta un conflicto tremendo que acabó con una subida del 400%, al cabo de bastante tiempo, con una subida del petróleo del 400% y con todos los países que apoyaban a Israel embargados. Entonces los árabes no les mandaban petróleo a Estados Unidos, por ejemplo. Todo eso provocó esa subida, aquello provocó la gran era inflacionista de los años 70. Todo empezó aquí, en la guerra del Yom Kippur. Pero si nos vamos a más corto plazo, el día en que estalla la guerra del Yom Kippur, el SP500 sube el 0,3. El drawdown total que tuvo en el corto plazo el SP500 fue el 0,6. En fin, las guerras no mueven, solo mueven a corto plazo, nada más, no mueven más.
Es lo que hay. Miren la tabla detenidamente, pueden parar el vídeo y verlo con un poquito más de calma. Aquí tienen otra tabla un poco más completa, donde aparecen bastante más acontecimientos. Y, por ejemplo, les recuerdo lo que pasó con Ucrania. Rusia invade Ucrania el 24 de febrero. Al cabo de un mes se subía al 5,9. Al cabo de 3 meses ahí sí que se bajaba, 7,2. Al cabo de 6 meses se bajaba, pero poca cosa, al 2,1. Influye, pero no es... La bolsa se puede ir al garete por un factor endógeno económico, pero por los factores exógenos no. Aquí hay cosas realmente pues muy sorprendentes. No sé, podemos ver la crisis de los misiles cubanos en el 62. En un mes se subía al 5,1 y en los 3 meses se subía al 14,1. El ataque de Pearl Harbor. Ya más grave que eso, no sé qué puede haber. Cuando los japoneses atacaron a la flota de Estados Unidos allí, menos 1% el primer mes. Menos 11% a los 3 meses, ahí sí, poco, pero claro, ya es que se metieron en guerra. Pero a los 12 meses se subía un 4,3. En fin. De hecho, ha pasado una cosa muy rara, y es que durante el fin de semana empezaron todos estos tristes acontecimientos. La verdad es que el ser humano no tiene remedio, esto no se termina nunca, cuando no es una cosa es otra, y más en esa área geográfica, que es un auténtico polvorín desde siempre, desde que yo tengo uso de razón. Al principio no se le hizo mucho caso. El lunes se le hizo caso, se activaron los valores refugio, bajó la bolsa, subió mucho el petróleo, y luego durante el resto de la semana francamente no se le ha hecho ningún caso al conflicto. Martes, miércoles y jueves el mercado ya tomó su propio rumbo. Iba más pendiente de lo que hacía la Reserva Federal, de los datos que iban saliendo y de todo este tipo de cosas. Pero repentinamente ayer todo esto se volvió a activar. ¿Y de qué manera? Ayer sí que el tema de Israel movió al 100% el mercado. Absolutamente. En un movimiento claro de que la gente tenía miedo de que durante el fin de semana pudiera haber una escalada bélica que pudiera complicar las cosas y que el lunes hubiera un susto. Hay que tener en cuenta que Israel está advirtiendo de que va a iniciar una invasión de la banda de Gaza de manera inminente. Las últimas noticias que tenemos es que se podía iniciar a partir de las 4 de la tarde del día de hoy, y la gente pues tiene miedo de lo que pueda pasar. Entonces se tomaron las posiciones 100% por la guerra de Israel. Ayer fue clave. Las bolsas bajando con dureza, como pueden ver, Europa caía con dureza. El dólar subiendo, porque se supone que el dólar es un valor refugio. ¡Ojo! Esto es de broma, es de chiste, seguir diciendo que el dólar es un valor refugio. Ni el dólar ni el euro son un valor refugio. Ni casi ninguna moneda fiduciaria son un valor refugio. ¿Cómo puede ser un valor refugio? Atención al dato que se publicó ayer. Cuando la deuda de Estados Unidos crece ya a un ritmo de $1 billón de los nuestros, ¿eh? 1 trillón anglosajón, 1 billón de los nuestros. $1 billón cada 45 días. ¿Qué les parece? La deuda crece casi $1 billón cada 45 días. ¿Y esa moneda es un valor refugio? ¿Una moneda sustentada en un esquema Ponzi de deuda? Ahora mismo Estados Unidos no podría pagar toda esa deuda. Bueno, ni Estados Unidos ni nadie. Y pagan más los intereses con más deuda. Y todo lo que haga falta con más deuda. Y los últimos que entran les pagan con más deuda. Ya hubo un acontecimiento durante la semana que ha sido muy importante y una de las claves de la semana, que fue que los bonos americanos se dieron una fuerte vuelta este día, el jueves. Estaba todo tranquilo, estaban recuperándose y tal, que si iban los refugios y no sé qué. Y que si los comentarios de la Reserva Federal, eso fue casi más importante que lo de valor refugio, porque otra de las claves de la semana fue que los bancos centrales han cambiado el discurso. Se acabó la historia. Y durante toda la semana hemos tenido un bombardeo. El primer día los bonos se favorecieron porque actuaban como valor refugio por lo de Israel, pero el resto de días no. El mercado no hizo caso, hasta ayer.
Los bonos seguían subiendo porque los de la Reserva Federal han cambiado el discurso, porque Timiraos filtró que la Reserva Federal considera que con las subidas de tipos de rendimientos de los bonos que hemos tenido por toda esta caída que tienen delante en el gráfico, pues que ha hecho el mismo efecto que subidas de tipos de interés. De hecho, Morgan Stanley dijo durante la semana que todo lo que había pasado suponía 2 subidas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal. Y eso es lo que filtró Timiraos. Y ya saben que Timiraos cuando filtra con información fidedigna. Por lo tanto, es total y absolutamente creíble. Y el Banco Central Europeo, por la misma historia. Hay un montón de gente que durante esta semana han cambiado el tono de su discurso. Clarísimamente. Y esto estaba ayudando a los bonos bastante. Hasta que llegó el jueves. ¿Qué pasó el jueves? Pues un dato de IPC que bueno no fue, pero que tampoco fue para tanto. Yo creo que la reacción del mercado fue tremendamente exagerada, porque lo que tuvimos fue una décima más de lo esperado en el IPC general, que tampoco es para tanto, y sin embargo la subyacente se quedó donde estaba, se quedó en lo esperado. Tampoco creo que fuera para tanto, pero el caso es que los bonos bajaron. Hasta que llegaron las 7 de la tarde. Y a las 7 de la tarde el batacazo de los bonos fue monumental cuando se llevó a cabo una subasta de bonos a 30 años. Enlazo con lo que les acabo de decir antes, esta moneda fiduciaria, que esto no va ni cara al aire, que está basada en un esquema Ponzi de deudas. Como la gente se canse de comprar esa deuda, ya podemos salir corriendo. Y lo que vio el mercado en esa subasta de bonos de 30 años era que la gente ya se está empezando a cansar. Un poquito, al menos solo un poquito. La subasta fue fatal, tuvieron que poner más rentabilidad de lo esperado para que pudiera colocarse los bonos previstos, y sobre todo lo que más asustó fue que los intermediarios tuvieron que quedarse con la mayor cantidad de bonos desde diciembre del 2021. Es decir, que la demanda fue muy pobre, una demanda muy pobre a pesar de los altos rendimientos que se dan, pero es que la gente ya empieza a no fiarse. Ni se fía de los demócratas, ni se fía de los republicanos, ni de ambos a la vez. Porque no son capaces de frenar esta locura. Ni unos ni otros. Entonces, así están las cosas. Hasta que llega el día de ayer. Y en el día de ayer, todos los valores refugio se activan. Estaba criticando que se considere, vamos a retomar el punto de donde estábamos, está criticando que se considera el dólar como valor refugio, pero es lo que hay. Los bonos actuaron claramente como valor refugio, subiendo, como pueden ver. Todos los bonos subieron. El oro tuvo el mejor día del año, valor refugio donde los haya, más 3,11%, y ha mejorado muchísimo. Y el petróleo, pues claro, lo compraron a mansalva, porque si se lía, por donde se va a liar, por donde tenemos el punto débil es con el petróleo. Ahora lo analizaremos, con un más 5,77%. Todos los valores refugio activados, los valores de riesgo cayendo, el oro especialmente estrella del valor refugio y el petróleo subiendo. Si miramos el gráfico del oro, pues vemos que la recuperación ha sido apoteósica. Aquí sí que ha contado lo del valor refugio. Aquí han contado dos cosas, que el dólar caía en el centro de la semana y sobre todo esto, ¿no?, de valor refugio. Como ven, la subida es muy importante, pero aún le queda mucho tomate para que se pueda volver a confiar en él. Como mínimo tendría que salir de la nube Ichimoku y romper la media 200. Y a lo mejor eso ahora mismo pues es mucho pedir. Ya veremos. Pero de momento puede ser mucho pedir. Ya que hablamos de que el oro está recuperando bastante... No, este gráfico no es, perdón. Ya que hablamos de que el oro está recuperando bastante, atención a este curioso dato que nos ha dado esta noche Jason Weffer, que es el director de la web sentimenttrader.com. El gráfico es realmente muy bueno. Fíjense lo que ha detectado. Estas son las posiciones, no de los hedge funds en el oro, sino las posiciones de los gestores de fondos, gestores de dinero. La posición neta de los gestores de dinero en oro.
Como ven, después de las caídas que ha tenido últimamente, los gestores se hayan puesto cortos, lo cual es muy raro. Solo ha pasado desde el año 2014, pues 2, 3, 4, 5, 6, esta es la séptima vez que pasa. Y cada vez que los gestores se ponen cortos, está claro que el oro está muy sobrevendido y fíjense las recuperaciones que suele tener. Son tremendas. A lo mejor hay que tener un poco de paciencia, pero al final la recuperación es espectacular. A mí este gráfico me ha hecho tilín. Tal y como están las cosas, pues igual hay que echarle un ojo a esto, ¿eh? Me ha parecido un gráfico muy interesante y que puede dar pistas operativas. Siempre recordando que en este vídeo no doy ninguna recomendación, solo puedo dar recomendaciones a nuestros clientes, no puedo dar recomendaciones en general porque es ilegal ni yo ni nadie. Así que estos son solo mis opiniones personales, nada más. Pero a mí, personalmente, esto como que no me disgusta, ¿eh? Como que le estoy echando un ojo profundamente. Bien, volvamos a nuestra previsión entonces. La previsión sigue siendo la misma. Sigo esperando. Se ha complicado un poco con todo esto que está pasando en Israel a corto plazo, desde luego, pero sigo pensando que podríamos tener un rally de fin de año, que como ya modifiqué en el comentario anterior, ya no veo posible que pase mucho más allá de aquí. Como poder ser, puede ser. Poco probable, más que posible, probable, ¿no? Al principio teníamos un objetivo mucho más alto, pero me da a mí que con todos los líos que se van acumulando, pues podría ser algo como por aquí, para luego entrar en lateral y para luego venir un lechugazo cuando el mercado se dé cuenta de que la Reserva Federal le ha vuelto a tomar el pelo y que lo que viene es un aterrizaje duro, claramente. Y ahí tortazo otra vez. En suma, sigo esperando que aunque pueda haber resquicios para tener aún una buena subida en lo que queda de año, a pesar de los pesares, precisamente por eso, porque todo el mundo está bastante negativo otra vez, eso le da más posibilidades de que pudiera ser así, ¿verdad? Precisamente por eso. Entonces, bueno, pues puede ser, pero no soy nada optimista de momento, podemos ir variando, porque hacer previsiones esto es como lo del tiempo, más de unos pocos días, al final, ya ven, la de cosas que aparecen por el camino que no nos podemos imaginar, pues no tengo muchas esperanzas de que el año 2024 sea muy maravilloso. Para mí, el que tiene más posibilidades de dar buena rentabilidad en el año 2024, y opino lo mismo que Harnett, es este. Bueno, este, o los que son como este, los bonos. Esto es una barbaridad, esto refleja la tontería de la Reserva Federal, lo mal que lo hace, madre mía de Dios, la mayor caída en 250 años, para ser exactos, y bueno, pues si se confirma mi teoría de que no va a ser ese escenario de aterrizaje suave, ni muchísimo menos, y más conforme se están poniendo las cosas, pues al final si hay un sitio donde hay muchas posibilidades y muy buenas de que sea el activo estrella del 2024, a priori podría ser este. Que a lo mejor pasan cosas de aquí a 2 meses y tenemos que cambiar de opinión, pero a priori parece que aquí nosotros estamos acumulando bastante cartera de renta fija, creo que los niveles del 5% en el bono americano, las notas americanas a 5 años, a 10 años, son niveles muy buenos, quizá un poco más en el 30 años, y eso es un poco la previsión. Ya veremos si no tenemos que ir cambiando próximamente. Bien, veamos ahora, analicemos ahora, volvamos al tema de la guerra. No vamos a analizar nada sobre la guerra, no es nuestra misión. Nuestra misión es analizar simplemente las consecuencias económicas en los mercados que pueda tener, y a ese respecto las cosas están muy claras. Vamos a ver, el peligro de que esto se complique está en la internacionalización del conflicto. ¿Se está internacionalizando el conflicto? Pues un poco sí. Israel durante la semana bombardeó 2 aeropuertos sirios. Irán está muy levantisco al respecto. Primero le acusó el Wall Street Journal de que estaba detrás de los ataques de Hamas. Luego ellos dijeron que no, pero siguen haciendo declaraciones muy agresivas. Por lo tanto, me da a mí la sensación de que Irán es potencialmente ha entrado dentro de esa guerra ya.
Y bueno, pues hay mucha tensión al respecto. Ayer, por ejemplo, apareció una noticia que luego se desmintió y la verdad es que apareció en un canal de noticias bastante conocido y que, por ejemplo, en el Twitter tienen 350.000 seguidores, o sea que no era precisamente, pero bueno, parece que la noticia era falsa, que el emir de Qatar había amenazado con parar las exportaciones de gas a todo el mundo, mientras Israel no parara los bombardeos sobre la franja de Gaza. Bueno, luego se desmintió, yo no sé qué pensar. Igual fue un globo sonda. El caso es que el mercado cayó en picado en cuanto salió la noticia. Las bolsas cayeron a plomo. Porque es eso lo que temen precisamente, que volvamos a lo del 73, que se produzcan consecuencias de ese tipo sobre los mercados de petróleo, que los mercados árabes digan yo ahora no voy a servir petróleo porque tal, como represalia, no sé qué, lo que pasó en el 73. El peligro es ese. Todo lo que no sea eso al mercado le da igual. Es una tragedia humana terrible y que va a durar bastante, y no creo que esto vaya a durar 4 días, pero al mercado le da igual, ya hemos visto la tabla. Al mercado lo único que le afecta es cuando hay consecuencias económicas. No estamos en la misma situación que en el 73, ¿eh? Fíjense en esto. Esto lo publicó Ryan Detrick ayer por la noche. Por cierto, que mi buen amigo Héctor Chamizo ha conseguido una entrevista próximamente con Ryan Detrick en su canal. La recomiendo mucho. Bueno, pues fíjense qué diferente es la situación del petróleo de Estados Unidos en el 73 y ahora. En el 73, Estados Unidos no exportaba nada de petróleo, es decir, necesitaba todo su petróleo para salir adelante y además necesitaba mucho petróleo por parte de la OPEP. Pero ahora ha conseguido ser un gran productor y tiene un gran exceso de petróleo. Fíjense todo lo que han subido las exportaciones netas de petróleo como porcentaje sobre las importaciones. Entonces, Estados Unidos, ante un caso como ese del Yom Kippur, que yo creo que no va a llegar, pero suponiendo que pasara algo parecido, no están en la misma situación. Ellos dejan de exportar petróleo y se apañan con su propio petróleo. Ya ven qué situación tan diferente. O como decía también Ryan Detrick, que es el que ha hecho el gráfico, yo no sabía este dato, me he quedado un poco sorprendido, pero bueno, me parece que Ryan Detrick es de fiar, vamos a darlo por bueno. Decía que Estados Unidos importa 4 veces más petróleo de Canadá del que trae de la OPEP. Por lo tanto, su dependencia ahora mismo de cualquier embargo de este tipo y todo esto no es la misma, ¿eh? Tengamos en cuenta esto. En Europa no lo sé, francamente, tendría que analizar la situación y no he tenido tiempo. Pero en Estados Unidos la situación es muy diferente. Cuidado con esto, ¿eh? Que se han sabido de alguna manera proteger ante situaciones así. Bueno, pues la clave está aquí, en que esto se internacionalice, que empiecen a aparecer países árabes que digan, pues yo voy a tomar represalias y no voy a vender petróleo, que no sé qué, que no sé cuánta. Hay muchos más intereses cruzados ahora que en el 73, muchos intereses cruzados, no sé hasta qué punto ya este tipo de países, algunos pequeños sí, pero no sé, la OPEP también, al final la OPEP Plus es Rusia, que ya está sancionada, y Arabia Saudita. Al final el que cuenta es Arabia Saudita. O sea, ese es el que hay que vigilar. Ese es el que hay que vigilar. Tienen muchísimos intereses cruzados ahora, 1.000 millones de intereses, miles de millones de dólares de intereses cruzados más ahora que en el 73, nada que ver, y todo esto parece bastante difícil que suceda. Lo normal es que este conflicto sea duro, problemático, con muchas idas y venidas, que influya en el mercado a veces, como pasó el viernes, pero yo diría que quizá se está exagerando un poco. Ya veremos cómo vienen los acontecimientos. A ver, no se está exagerando en cuanto a tragedia humana, todas las guerras son espantosas y terribles, ¿no? Pero al mercado no le interesa eso, le interesan las consecuencias económicas. Ahora mismo, el único país que produce petróleo que estaría amenazando seriamente sería Irán. Y les recuerdo que el mercado está muy acostumbrado a convivir con un Irán sancionado, cuando no es por una cosa por otra. Su régimen político es un auténtico berenjenal
y no precisamente muy democrático. Cuando no están sancionados por una cosa, están por otra. Es un país muy extremista. Entonces, el que vuelvan a tener falta de petróleo iraní tampoco creo que vaya a aterrorizar a nadie, porque ya hemos estado así con sus sanciones por todas sus aventuras nucleares hasta hace bien poco. Luego también les quería enseñar a este respecto, a este análisis de las posibles consecuencias de la guerra sobre el petróleo, pues este curioso gráfico que publicó Citi hace 2 o 3 días, en el cual ha hecho un estudio de todos los movimientos en los que ha habido grandes saltos del petróleo hacia arriba y qué repercusiones ha tenido en el SP500. Bueno, pues el promedio, ha habido veces que sí que ha habido grandes movimientos, pero el promedio de las veces, aquí tienen la media y la mediana, y como ven, es de muy poco movimiento los valores. No se han dado en promedio, insisto, en promedio, caídas terribles. Sí que ha habido, por lo que veo por aquí, alguna ocasión en que sí que ha habido caídas, pero en promedio no, salvo que sea terrible el tema, una subida a 100, una subida, no es tampoco una tragedia como estamos intentando ver, para nada. Dejando al margen ya el tema de la guerra, que ya hemos analizado un poco por dónde pueden ir los tiros, bueno, los tiros, nunca mejor dicho, ¿no? Parece una broma pesada. Tengamos en cuenta otras cosas. De cara a un posible rally de fin de año, la mayoría de las acciones no ha subido nada. Solamente han subido los 7 magníficos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la falta de amplitud en el Nasdaq, ¿no? Es tremendo. La línea roja es el Nasdaq con la línea AD, de Advanced Decline, o sea, de subidas-bajadas. Es tremendo. Y la línea azul es el Nasdaq en realidad. Entonces hay una falta de amplitud total. El Nasdaq se está manteniendo ahí con 4 valores. Lo mismo pasa en el SP500, es decir, muy pocos valores han subido en el año. Tampoco pasaría nada porque subieran en los 3 últimos meses un poco, ¿no? Podría ser, podría darle gasolina a ese rally. Durante la semana hemos tenido comentarios, me parece que de Deutsche Bank, no recuerdo con exactitud, pero yo creo que fue Deutsche Bank, que dijo que, no, fue Goldman, que si hay rally de fin de año, las compañías más pequeñas van a subir el doble que las del SP500, porque ahí es donde está el potencial, porque es que no han subido nada a lo largo del año. La realidad del mercado a lo largo del año es otro año perdido más, como hemos visto antes. Simplemente han subido los 7 magníficos. Siempre es muy importante que no perdamos de vista estos niveles. Estamos hablando de los niveles que nos da McElligott sobre lo que van a hacer los CTAs. Ya saben que los CTAs o Commodities Trading Advisors son un grupo dentro de las manos fuertes realmente muy influyente, que pesan mucho sobre el mercado porque gestionan mucho dinero, sobre todo en derivados. Ahora tienen una posición larga muy pequeñita, minúscula, la tienen aquí, pero lo importante es ver dónde van a pasar a largos o dónde van a pasar a cortos. Bueno, pues esta tabla la puso en la apertura, pero como luego tuvimos caídas hay que actualizar. La zona de 4.350 tras las caídas de ayer. Venderían zona 4.249. Aún nos quedan unos 100 puntos, de momento estamos en una zona neutral, y comprarían muy arriba. Mientras no se llegue a 4.514 no van a comprar, es decir, que no esperemos a corto plazo que los CTAs hagan nada. La llegada a cualquiera de esos 2 puntos puede provocar un movimiento tendencial muy violento, como ha pasado en la última ocasión, que ya estamos advirtiendo que estaban acercándose a los puntos de venta y en cuanto saltaron los puntos de venta, pues esto se fue a las nubes, ¿no? Pues igual pasaría con el punto de compra o si se vuelve a activar el punto de venta, que insisto está en 4.249. Aquí también pueden ver los niveles para otros índices. Por ejemplo, en el Eurostoxx 50 tienen una posición corta moderada, comprarían en 4.251 y venderían en 3.456. 4.251, 4.256, a ver si puedo poner esto aquí. Está a 4.154. Volvemos al 4.154, pues... A ver, ¿dónde estamos? Aquí.
no van a vender salvo una caída catastrófica. Esto es muy importante verlo, ¿eh? Sin embargo, con una subida de 100 puntos más, sí que comprarían. Y sí que pasarían a largos, pero no tienen mucha intención de ponerse cortos. Tienen el DAX también, por ejemplo. El DAX estaría en 15.801 el punto de compra y fíjense dónde está el punto de venta, en 13.140. Está lejísimos. Esto siempre es bueno verlo para ver cómo están de sensibles, ¿no? Ante una caída de precios, aquí da la sensación que no van a estar muy sensibles. O cómo está de cerca un punto o cómo está de cerca el otro. Un poquito más de leña a la moneda fiduciaria. Algunos dicen, bueno, pues yo me voy a refugiar en las monedas estas asiáticas emergentes, que ahí sí que sí, miren. Ese se me sale del marco, pero en ese gráfico literalmente de Bloomberg y Through Insist, ahí lo que pone es de China, deuda total sobre Producto Interior Bruto. ¿Qué les parece? 360%. Es un país emergente, es normal que tengan bastante deuda sobre el Producto Interior Bruto, pero una cosa es el 160 que tenía en el 2008 y otra cosa es el 360% que tienen ahora. Como ven, todo se pega menos la hermosura. Aquí hay un problema. Vivimos en un matrix falso basado en deudas y basado en la fe de que todos seguiremos haciendo el tonto comprando una deuda impagable pensando que no nos preocupemos porque los intereses de esa deuda y la devolución del capital nos la van a dar emitiendo nueva deuda para que entren otros detrás. ¿Les suena algo esto de que esto es un esquema Ponzi? ¿Qué es eso, no? Tiene que entrar siempre gente constantemente para poder pagar a los primeros y en el momento que eso se corta se derrumba el esquema Ponzi. El problema es que este esquema Ponzi nos lleva a la edad media financiera como se pinche. Ya se ocuparán de que no se pinche o de que tarde muchos años en hacerlo, seguro, pero por lo menos no me negarán que tampoco es una situación como para estar dando saltos de alegría, ¿no? ¿Y qué descuenta el mercado con todo esto? Pues como pueden ver, el mercado sigue sin descontar. Esto está antes del dato de IPC, no he conseguido la tabla actualizada, pero bueno, os puede dar una idea más o menos. El mercado sigue sin descontar subidas de tipos de interés y más con las declaraciones que ha hecho la Reserva Federal a lo largo de la semana. Como ven, se descuenta que siga en el mismo nivel actual, que es el 5,25, 5,5 durante muchos meses. Y a partir de junio se empezaría a descontar que podría haber una bajada. Porque a partir de junio, si sumamos las posibilidades de una bajada de 25 puntos básicos y de una bajada de 50 puntos básicos, pues estaríamos en el 61%. En julio estaríamos en el 62%. Bueno, no son unas posibilidades muy ciertas. En suma, mercado no tiene las cosas muy claras, cree que no va a haber más subidas, salvo que volvieran a aparecer datos muy así, pero tampoco está demasiado esperanzado. El caso es que estamos asistiendo pues, a un repunte de la inflación moderado, porque los precios del combustible pues, ha estado alto, pero tampoco hay que exagerar, estas cosas son normales. En el momento, vamos a ver. Una curiosidad para refrescarnos, que llevamos ya 3/4 de hora de rollo intenso, macroeconómico y de toda índole. Fíjense qué curioso. Esto lo publicaba también Ryan Detrick el otro día. Desde 1928, una persona que solo hubiera invertido en bolsa los lunes habría perdido un 18,9% anualizado. Desastroso. En cambio, el que hubiera invertido en todo el resto de días de la semana menos el lunes, habría ganado una fortuna. Esto no deja de ser curioso, pero tiene su parte interesante, y es que los mercados son un reflejo de nuestra psicología. Y a que usted los lunes no está demasiado animado, es el día de vuelta al trabajo otra vez, después del fin de semana, pues ahí tienen el reflejo de la mentalidad humana en cómo se comporta la bolsa. Una curiosidad simplemente para refrescarse. Ya nos hemos refrescado, volvemos a los líos sesudos. Otro gráfico muy interesante que ha publicado durante la semana Jason Weffer de sentimenttrader.com y que redunda un poco en mi opinión, que puede estar equivocada, por supuesto, de que quizá el activo estrella el año que viene pues pudieran ser los bonos. Jason Weffer lo que ha calculado es cómo reacciona el TLT, que es el ETF de bonos americanos a 30 años,
es el ETF de bonos a más largo plazo que hay. Pues cómo reacciona el mercado, o sea, el bono, cuando el número de cortos empieza a ser pues muy subido de tono. Entonces ha puesto con unos puntos rojos cuando se da esa situación. Estaba por aquí, en el año 2008, en el año 2018, en el año 2020 y ahora se ha vuelto a activar esto. Bueno, pues cada vez que se activa esto, es decir, que el número de cortos es excesivo, 3 meses después, el retorno que da el bono a 30 es de un más 5,23% y tiene un 82% de ocasiones al alza. 6 meses después, un 8,23% de rentabilidad. O sea, no de rentabilidad del bono, de rentabilidad de la inversión, ¿no? De comprar el bono te sube un 8,23. Con un 86% de veces en positivo. Y a esto es lo que yo me agarro, no solo por esto me lo confirma, un 11,59% de subida promedio un año después de lo que estamos viendo ahora, de este exceso de cortos, y un 100% de ocasiones al alza, un año después. Interesante, ¿no? Igual de interesante que lo de antes del oro. Mucho me temo que hay que empezar a mirar cosas que no sean las bolsas. Y las bolsas dejarlo para la guerra de guerrillas en el corto plazo, porque me parece a mí, como confiemos solo en la bolsa, lo vamos a llevar claro. Aunque la bolsa, pues ya saben, en este divertido cómic que ha circulado mucho esta semana por Twitter, es muy antiguo, ¿eh? Este cómic hace ya muchísimo tiempo que anda por ahí, pues el mercado es así, ¿no? Sell, vende, 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 esto es un asco, adiós, esto no hay quien lo aguante, goodbye, me voy, goodbye, dice este, goodbye, bye, compra. En fin, el mercado es así, no me digan que no, ¿no? Puede pasar de un estado al otro por cualquier historia, por cualquier, ¿verdad? Rumor, contagio psicológico o lo que sea. Es muy divertido el cómic, ya digo que es bastante antiguo, pero no pierde su actualidad. Vamos a dar un vistacito al tema técnico que es importante. Volvamos al SP500. El SP500 en el gráfico diario... Uy, este no. Vamos a poner el spot. El spot, siempre para que no haya líos. El SP500 ha rebotado muy brillantemente en la media de 200 en el gráfico diario y luego pues se ha frenado, como suele ser habitual, en el Kijun, que para eso lo tenemos puesto, del complejo Ichimoku. Ya saben que este es un indicador muy difícil de pasar y que cuando se pasa suele no siempre, pero suele tener movimientos tendenciales, como pasó aquí, bastante duraderos. Aquí o fíjense aquí, a veces falla, pero normalmente es muy importante. Además, hay un nivel muy duro en 4.400 porque ahí tenemos un muro de opciones y además tenemos la confluencia de la media de 50 y de la media de 100. Entonces, 4.400 para mí es la resistencia clave. Por encima, el mercado yo creo que puede empezar a animarse de manera muy notable. En cualquier caso, observen que estamos metidos en un canal bajista. Vamos a poner el canal, objetos, canales simples. Bueno, yo creo que se ve clarísimo dentro del canal bajista en el que estamos metidos. Pues también esa zona de 4.400 sería el límite de arriba del canal. En caso de ruptura lo estaríamos rompiendo todo, ya solo quedaría la nube Ichimoku, nos podría confirmar que el movimiento correctivo ha terminado por el momento. Por debajo, pues la media 200 sigue siendo el nivel clave, habría que darle un poco de filtro hasta la base del canal bajista que está un poquito más abajo en 4.190. Vamos a verlo ahora en gráfico de semanas, que es el que me gusta para poder operar, tomar las decisiones con tranquilidad. Bueno, pues en el gráfico de semanas vemos que se ha deteriorado la situación bastante. Ha intentado perder el Kijun, no lo ha confirmado, no ha tenido dos velas y demás aún. El SAR ha pasado ya a bajista, pero aún no lo ha confirmado. Está por encima de la nube, está por encima de la media de 200. La tendencia alcista sigue ahí. Eso no ha variado. Si antes hemos echado un canal, pues echemos aquí una directriz. Ahí está. Como vemos, la directriz alcista se mantiene. Se ha parado en una zona de resistencia, de soportes, muy importante a nivel semanal, la confluencia de la media de 100 y de 50 en torno a 4.200. Y vamos a ver qué pasa. Si volviera a meterse por encima del Kijun, que está en 4.356,
pues sería muy buena noticia. Pero de momento en el gráfico semanal lo que vemos es una tendencia alcista sucia, sospechosa, demasiadas correcciones, como ya analizamos el otro día, pero de momento no se ha roto. Ya ven que este gráfico ahora mismo no te aconseja abrir ningún corto ni de lejos. Y el Eurostoxx 50 en gráfico de semanas, pues ha tenido ahí una especie como de techo, pero de momento ni siquiera ha entrado la nube Ichimoku, que es lo que le daría neutral. De momento está ahí, bueno, sí, ya podríamos, está medio dentro, estaría como medio neutral. Dentro de la nube es neutral, pero no tenemos ninguna señal de apertura de cortos ni nada de todo eso. Y está luchando por no perder la media de 50. Si la perdiera, la siguiente zona de soporte, muy fuerte por cierto, la tiene entre 1970 y 4000, con el apoyo de la media de 100. Si le echamos los retrocesos de Fibonacci, de todo este último tramo alcista, pues como vemos, ahí estaría el 38.2 sobre la media de 200. Vamos a echarle también los retrocesos de Fibonacci al SP500. A ver por dónde va. Desde los mínimos de octubre. Como vemos, voy a ponerlo en gráfico diario para que se vea mejor. Porque aquí, al ser retrocesos, esto no funciona. O sea, perdón, no funciona, no, que no cambia. Caramba, que se me ha cerrado el gráfico. Vamos a ponerlos. En H niveles desde octubre del 2022. Por cierto, ya llevamos un año desde aquellos mínimos. Bien, pues se ha parado la zona de entre el 38 y el 50% retroceso de Fibonacci, que no deja de ser normal. No es nada extraordinario ni nada del otro jueves. Y por último, pues vamos a dar un vistazo al gráfico del enloquecido petróleo. Está enloquecido con una volatilidad terrible. Bueno, pues como podemos ver en el gráfico de semanas, sigue alcista. No ha roto aún la nube Ichimoku, es decir, no podemos estar hablando de una señal de compra clara, a pesar de lo que pueda parecer. Para nada, no hay señal de compra aún. Para eso hay que romper la nube Ichimoku. Y lo que está haciendo es, tras haber llegado a un nivel de resistencias moderado que tenía por ahí, se ha ido a la zona de soportes clara, que tiene, como ven, en este entorno 80, donde confluye el Kijun y donde confluye la media de 200, incluso un poquito más abajo tiene la media de 50, la zona 78. Ese es un nivel de soporte muy importante. Por debajo de 78 correría peligro de atrapar a todos los que están abriendo largos ahora y acabar en 61 en la media de 200. Con el petróleo nunca digan de esta agua no beberé, ¿eh? Hay que andarse con ojo. En cambio, la ruptura de máximos anteriores en 95, sin ningún género de duda, nos llevaría a la resistencia psicológica de 100 y si no se para ahí, podría llegar con bastante rapidez a la zona 115-120. Ya por encima de eso, salvo que el conflicto en Oriente Medio se esté agravando con amenazas ya de paradas de producción y cosas de estas, lo vemos sumamente improbable que pueda pasar de todo ese entorno. Bien, vámonos a Hartnett, que últimamente se ha vuelto a inspirar, está acertando casi todo. Hay que recordar sus famosos cortos cuando dijo hay que vender en la última subida de tipos. Todo el mundo sabía que la última subida de tipos fue en julio, es decir, que su recomendación está en marcha desde julio y no le ha ido mal al mercado de Hartnett, o sea, a las operaciones de Hartnett, ¿no? Porque el que hubiera vendido en julio, en la última subida, pues vendió en el entorno 4.500, 4.600 y ya vemos a dónde estamos ahora. Ya que últimamente está bastante entonado y yo estoy muy de acuerdo con las cosas que dice. Vuelvo a recordar que Hartnett ha dicho algo imprescindible, que debemos tener apuntado en el corcho de la pared. Cuando hace varias semanas dijo, el mercado se dará cuenta de que le están tomando el pelo y que hay un aterrizaje duro cuando vea 2 datos de empleo negativos.
Eso va a costar, porque además está muy manipulado, como ya hemos razonado en las últimas semanas, pero ojo con algún día que veamos eso, ¿eh? Bueno, primer comentario que hace muy interesante, dice que si le quitamos al SP500 los 7 magníficos, el índice estaría en 3.890, que es donde todo el mundo cree que debería haber llegado. Es verdad. Si le quitamos los 7 magníficos, está en 3.890. Evidentemente, los 7 magníficos están ahí, ¿no? Pero bueno, es un ejercicio teórico para ver cómo está todo muy distorsionado por los 7 magníficos y que realmente el mercado sí que ha sufrido y ha sufrido mucho, francamente. En el siguiente párrafo hace mención a este gráfico, por lo que me voy directamente al gráfico, a la tabla esta. Recuerda cuáles han sido los otros grandes shocks del petróleo que hemos visto recientemente. O sea, que para que vean que no se puede menospreciar lo que puede hacer el petróleo. En 1973 se vio un rally de 279. Yo creo que esta cifra no la tiene correcta. Para mí que fue del 400%, pero bueno, da igual. Casi el 300% en 17 semanas. Que embargaron los países árabes las exportaciones a todos los que apoyaban a Israel, y ahí estaba pues Estados Unidos, por ejemplo. En 17 semanas el petróleo llegó a subir 280. La revolución iraní, año 79, 42% de subida, 22 semanas. La guerra del Golfo, ya estaba yo en el mercado, la viví, 93%, 10 semanas. La guerra de Irak, 50%, 16 semanas. La guerra de Ucrania, reciente, que también se disparó, 38%, 3 semanas, y ahora de momento, pues en esta nueva guerra que acaba de empezar, Israel-Hamás, pues 4%, una semana. Aquí no está incorporado lo de ayer, porque esto lo hizo el jueves, luego habría que poner algo más, supongo que será ya el 7 o el 8% en una semana. Muy interesante el siguiente párrafo. Vamos a tenerlo muy en cuenta. Dice que los 7 magníficos estarían en nuevos máximos de ponderación sobre el SP500 y ya representan el 30%. O sea, solo 7 valores son el 30% del SP500. Esto es un auténtico disparate. Estos 7 magníficos tienen un PER de 30 veces, mientras que el resto del SP500 tiene un PER muy moderado de tan solo 16 veces. Entonces, si nos vamos a Europa, es importante que sepamos que en Europa también tenemos a 7 magníficos, que distorsionan muchísimo, muchísimo. Y estos son Louis Vuitton, por eso yo siempre tengo puesto el cambio y el gráfico de Louis Vuitton como representante del sector de lujo, porque tira mucho. Y por cierto, que esta semana Louis Vuitton ha dado malos resultados y se ha dado un batacazo monumental. Y el hecho de que Louis Vuitton se haya dado el batacazo que se ha dado ha influido mucho en que Europa haya tenido días bastante malos a lo largo de la semana. Es que es uno de los 7 magníficos europeos. El otro sería L'Oréal, Hermès, Dior. Como ven, el sector de lujo pesa muchísimo. Richemont, seguimos el sector de lujo, Kering, Ferrari. El sector de lujo es la clave. En Estados Unidos es el de la alta tecnología y en Europa pues es el sector de lujo. Ferrari no es el sector de lujo exactamente. Ferrari lo que hace son coches, como todos sabemos, pero coches de lujo. O sea, que a fin de cuentas, como si fuera lo mismo. Bueno, pues los 7 magníficos europeos tienen un PER de 36 veces frente al Eurostoxx 600, que tiene solamente un PER 13. Es decir, que la bolsa europea está muy bien de precio. Que diga que está cara se está equivocando. Si le quitan los 7 magníficos, está realmente muy bien. Claro, ¿cuál es el problema? Que los 7 magníficos dependen muchísimo de China y China tiene muchos problemas, no levanta cabeza y está complicando la vida pues de muy mala manera a este sector. Y Europa pues no le va demasiado bien. Vamos a ver los 2 siguientes párrafos, que son también muy interesantes. El paper de Harney de esta semana es muy interesante. Fíjense, ahora mismo cash más bonos a corto plazo, los T-bill, son el 15,4% de los activos de los fondos. El 15,4% es mucho. La media histórica es de un 13%. Entonces cree que lo que puede ser más alcista en el año 2024 serían las 3 Bs. Los bonos, el oro, y ahí habla de la amplitud de mercado. Creo que lo que se refiere es lo que hemos dicho antes, las acciones que no han subido. O sea, todo menos los 7 magníficos, que no ha subido. Bonos, oro y esas acciones que no han subido.
Pero considera Hartnett que para que se den esos mercados alcistas, en los que no están incluidos los valores de los siete magníficos, los inversores necesitan primero una recesión más bajada de tipos de la Reserva Federal, para que se venda caja y se prenda fuego, ¿no? se conecte, se entre en ignición esos activos que él cree que van a ser los nuevos alcistas. El siguiente párrafo hace una crítica del disparate que están cometiendo los gobiernos. Dice que la Reserva Federal y los gobiernos están jugando a ser Superman con esas deudas absolutamente de locura que tienen, y cuenta ahí una anécdota, ¿no?, de cuando Mohamed Ali subió a un avión y le dijeron póngase usted el cinturón, y Mohamed Ali dijo que Superman, o sea, él se consideraba Superman, no necesita cinturón, y entonces la azafata le dijo, ¿y Superman no necesita avión? Claro, si era Superman, ¿qué hacía dentro de un avión? Bueno, es una metáfora que él hace de los bancos centrales que se creen Superman, y en la opinión de Hartnett y en la mía también, de Superman nada. Como no se pongan el cinturón de seguridad, tendremos problemas, y estas deudas son inasumibles. Ojo al indicador Bullenberg de Hartnett, porque está en 2,2, ha tenido una bajada muy fuerte de 2,6 a 2,2, y ya saben que por debajo de 2 significa señal de compra. Los flujos semanales han tenido 16.900 millones de dólares de entrada a cash, nada menos, otra vez, 3.700 millones de dólares de entrada en bonos, 1.000 millones de dólares de salidas de oro y 8.200 millones de salida de bolsa. Así que ha habido una fuerte salida de bolsa y una fuerte entrada de dinero en cash y también en bonos. El oro lleva, por cierto, ha tenido salidas de 1.000 millones. El oro lleva 20 semanas consecutivas de salidas de dinero. Aquí hay otro párrafo muy interesante, este que pone el 5%. Goldman ha puesto un suelo al mercado. Goldman considera que mientras la rentabilidad del bono americano a 10 años no suba del 5%, está cerca relativamente en las últimas semanas, pero cada vez que se acerca retrocede, él cree que mientras eso sea así, el S&P 500 tiene un suelo en 4.200, que está justo a la altura de la media de 200, les vuelvo a recordar. Solamente en el caso de que el 5% sea batido al alza, y aquí lo que dice es que para eso se necesitaría que las rentabilidades volvieran a subir, que el petróleo se fuera por encima de 100, en fin, una serie de cosas. Solo en ese caso considera que se podría romper el suelo de 4.200. Así que una aportación nueva, muy interesante, de Hartnett, que aunque sigue siendo escéptico sobre lo que puede hacer el mercado, si ya dejaba abierta la semana pasada la puerta abierta a un posible rally de corto plazo, y esta semana lo que ha hecho es ponerle un suelo al mercado. Por debajo de 4.200 lo ve difícil en el S&P 500 mientras el bono americano a 10 años no rompa la rentabilidad del 5%. Y terminamos ya el análisis de Hartnett de esta semana con una reflexión muy importante. Como saben, él defiende que los bonos van a ser los productos que pueden dar una buena rentabilidad el año que viene. Espera que sea porque ha habido una recesión y porque el mercado cae del burro de que las cosas no son tan bonitas como parecen. Entonces, suponiendo que las rentabilidades bajaran, las rentabilidades de los bonos bajaran y por lo tanto, pues los bonos se animaran. Aquí les pone una tabla, lo que cree que se podría subir en promedio en un año con una bajada, por ejemplo, de 100 puntos básicos en la rentabilidad, lo que podrían subir las cotizaciones. En cambio, si eso no es así y las rentabilidades siguen subiendo, pues calcula que lo que pasaría sería lo que pone aquí. Esto es una mezcla de rentabilidades y de lo altos que son los cupones. Entonces dice, el mundo está hasta arriba de cash, pero él considera que los niveles actuales de rentabilidad que tienen los bonos, o sea, los cupones que tienen ahora, están creando una oportunidad de inversión que puede mejorar la inversión en bolsa. Entonces dice que, por ejemplo, un 20% invertido en bonos a corto plazo, 30 años, vamos a traducirlo con la inteligencia artificial.
Bueno, pues aquí tienen la traducción. Rendimiento: una cartera de bonos mixta de referencia con ponderación igual del 20%, de letras del Tesoro, bonos del Tesoro a 30 años, bonos de grado de inversión, bonos de alto rendimiento y bonos de mercado emergentes, es decir, 20% en cada uno de estos grupos. Él calcula que podría tener una rentabilidad del 6,8%. Si se quiere arriesgar más, pues cree que una cartera de bonos mixta con más riesgo, teniendo cuatro grupos para invertir, al 25% cada uno, bonos del Tesoro a 30, bonos con grado de rating de triple B, bonos de alta rentabilidad y bonos de alta rentabilidad emergentes, podría dar un 9,3%. Entonces cree que si los rendimientos bajan 100 puntos básicos, que es lo que pone en la tabla, 13% de ganancia para la cartera de referencia, la primera, esta, y 17% para la cartera de mayor riesgo, que sería la segunda. El rendimiento esperado a 12 meses, si los rendimientos subieran, tampoco sería catastrófico, porque tendríamos un menos 0,2% para la cartera de referencia y un 1,3% para la cartera de mayor riesgo. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser eso? Pues porque la bajada de cotizaciones se compensa con los cupones altos. Muy interesante esto. Muy interesante esto. Además, la inteligencia artificial nos da aquí una explicación que dice que los bonos, ante los altos rendimientos que tienen, pues son más atractivos para los inversores, y que el autor del texto cree que los inversores pueden obtener rendimientos similares a los de la renta variable a partir de los bonos en 2024. Hombre, yo la verdad, esta segunda cartera me da un poco de miedo, francamente. Para la diferencia de rentabilidad que hay, no sé, me da un poco de yuyu, pero esta pues no está mal. Al final es letras del Tesoro, 20% de deuda cortísimo, 20% en bonos del Tesoro a 30 años, 20% en bonos de grado de inversión. Recuerden que los bonos de grado de inversión son los que tienen el rating más alto dentro del mundo corporativo. Y aquí sí, bonos de alto rendimiento, estos serían high yield, y bonos de mercados emergentes. Este 40% de la cartera sería más arriesgado, pero el resto parece bastante sólido y con unos pedazos de cupón que tienen, de aquí no te espero. Esto es lo que estamos haciendo en, por ejemplo, nuestra SICAV Gloversia Dinámica. Estamos haciendo exactamente esto que dice Harnett, poco más o menos, con ciertos matices. Lo que estamos haciendo es eso, con cupones tan altos y perspectivas de bajadas de las rentabilidades. Aquí parece que está el trabajo ahora mismo y no en calentarse la cabeza con la bolsa, que está ahí también de acompañamiento, pero que puede entrar o que puede salir. Muy interesante, por lo tanto, gracias a la ayuda de la inteligencia artificial, este último tramo de comentarios de nuestro buen amigo Harnett. Y aquí terminamos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o sobre todo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. A nivel de vídeos personales, les emplazo mañana a un vídeo que ya está grabado, que va a saltar mañana a las 8 de la mañana, en el cual, en el plazo de 1 hora, pues hablo de mi nueva vida en Suiza con un experto en el tema. Vamos a reflexionar sobre muchas cosas, lo que es vivir en este país, muchas anécdotas, muchas, sobre todo con un enfoque económico, ¿no? Muchas sorpresas económicas que les van a sorprender, impuestos, nivel de vida real, lo que se gana, muchas cosas interesantes. Lo tendrán mañana a las 8. Y ya, pues aparte de este vídeo, que será el vídeo de reflexión de los domingos, en este caso más largo, casi 1 hora, 51 minutos, pues ya les espero el lunes con los vídeos normales, a las 8:30, hora española, 2:30 de la madrugada, hora de Nueva York, pues con los vídeos de apertura. Ya volveremos a la cadencia de todos los días. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por su atención. Recuerden que en ningún momento he pretendido dar ninguna recomendación ni de compra, ni de venta, ni metodológica, ni nada de nada. Es absolutamente ilegal y eso no se puede hacer. Usen todo lo que he dicho con mucha prudencia, porque yo me equivoco más que una escopeta de feria y el único análisis que vale es el suyo propio. Tomen las cosas que les pueda interesar de unos y de otros, siempre que se hagan de buena fe, pero hagan ustedes su propio análisis, que es el único que vale. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Les deseo que pasen un muy buen fin de semana. Hasta pronto. Chao.